Amigas y amigos, les presentamos el programa Voces con el Pueblo. Son temas de iglesia y sociedad, el caminar de las comunidades y la realidad nacional, información, comunicados, investigación seria, reflexiones y contenidos que nos ayudan a avanzar con claridad en la búsqueda del bien común. Voces libres como el Evangelio. Voces con el pueblo. Son voces, palabras firmes y decididas, voces, palabras comprometidas que caminan con el pueblo en el avance de las sociedades hacia una vida mejor. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, estimados oyentes, por estar de nuevo con nosotros en estos programas Voces con el Pueblo, que de lunes a viernes les presentamos los presbíteros Toribio Pineda García, Edgar del Cid, Rigoberto Pérez Garrido y su servidor Víctor Ruano, con la valiosa colaboración del periodista Carlos Benkenjin. Siempre es un gusto compartirles nuestras reflexiones sobre la realidad del país y el caminar de nuestra iglesia. Hoy voy a compartir con ustedes mi reflexión sobre el mensaje del presidente Trump de los Estados Unidos al presentar la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de esa nación. No abordo el contenido de la estrategia, lo haré en otra ocasión, si Dios lo permite, sino más bien la carta, que es una página con la que Donald Trump presenta este documento de 33 páginas. En efecto, hace poco el gobierno de los Estados Unidos presentó al mundo la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, donde la seguridad nacional de Trump es una estrategia global de dominación que profundiza el sufrimiento de Guatemala y sus pobres. Este documento me parece un acto de propaganda imperial, una pieza de arrogancia política que reafirma la lógica del poder bruto como principio ordenador del mundo. Trump no habla al planeta, se impone sobre el planeta, y cuando lo hace, Guatemala, como tantos países empobrecidos, no aparece como sujeto de dignidad, sino como territorio funcional a los intereses geopolíticos del imperio norteamericano. El presidente se proclama salvador de Estados Unidos y árbitro de la paz mundial. Él se felicita por haber regresado del borde del desastre. Se felicita por haber logrado un giro histórico sin precedentes. Pero ese supuesto éxito tiene un costo humano concreto, medible en personas empobrecidas, democracias debilitadas, estados capturados y un pueblo o pueblos expulsados de su propia tierra. Para Guatemala, este mensaje del presidente de los Estados Unidos no anuncia seguridad, anuncia más presión, más exclusión y más dependencia estructural. De tal manera que la seguridad de la que habla el señor Trump, nos preguntamos, ¿seguridad para quién? Mientras observamos el cinismo de su discurso. La estrategia de seguridad nacional de Trump parte de una premisa brutalmente honesta, aunque nunca explicitada, es decir, la seguridad de Estados Unidos vale más que la vida y la dignidad de los pueblos del sur global del mundo. En nombre de esa seguridad se militarizan fronteras, se criminaliza la migración, se imponen aranceles, se presiona a gobiernos frágiles y se legitiman élites locales corruptas, siempre que garanticen obediencia. En Guatemala esto no es una hipótesis, es una experiencia histórica. Cada giro estratégico de Washington ha significado en Guatemala más militarización encubierta, más control migratorio delegado, más injerencia en la política interna
y menos soberanía real y verdadera. Trump no inaugura esta lógica, pero la radicaliza, la hace explícita, la vuelve doctrina sin pudor. En la mentalidad del señor Trump, la migración es el fenómeno cuando la pobreza es tratada como amenaza. Uno de los ejes celebrados por Trump es el control de fronteras y el uso de fuerzas militares para detener lo que llama una invasión. Ese lenguaje es profundamente violento. Nombrar a los pobres como invasores es justificar su persecución y su criminalización. Para Guatemala, esta política ha significado y seguirá significando más migrantes muertos en rutas cada vez más peligrosas, familias fragmentadas por deportaciones masivas, comunidades vaciadas de jóvenes, economías locales sostenidas artificialmente por remesas que sustituyen políticas públicas inexistentes. Trump no menciona que la migración guatemalteca es consecuencia directa de un modelo económico impuesto, de estados cooptados por redes criminales, de décadas de intervención externa y de una desigualdad obscena. Su estrategia de seguridad no enfrenta las causas, castiga a las víctimas. En su mensaje, el señor Trump da un respaldo tácito a la corrupción y al autoritarismo local. En efecto, para Washington, Guatemala no es una democracia herida, es un Estado útil mientras controle flujos migratorios, garantice estabilidad formal y no cuestione el orden económico regional. Bajo la lógica de Trump, la corrupción y el autoritarismo dejan de ser problemas si cumplen una función estratégica. La Estrategia de Seguridad Nacional 2025 no dice una sola palabra sobre corrupción estructural, captura del Estado o persecución a operadores de justicia en Guatemala, porque esos temas no afectan directamente el interés geopolítico inmediato de los Estados Unidos. El mensaje de Trump revela una verdad incómoda: la democracia es negociable cuando estorba. Así, fiscales exiliados, jueces perseguidos, periodistas acosados y defensores de derechos humanos criminalizados no cuentan como amenazas a la seguridad. Solo cuentan los flujos migratorios, los mercados, el orden. Trump, en su mensaje, presume una inversión militar obscena, $1 billón como garantía de paz. Guatemala escucha ese discurso con memoria histórica. Aquí, la militarización no trajo seguridad, más bien trajo genocidio, represión y terror de Estado. Presentar el fortalecimiento militar como solución universal es una afrenta a pueblos que saben por experiencia que las armas nunca han protegido a los pobres. La estrategia de seguridad nacional de Trump revive la lógica de la Guerra Fría. Amigos y enemigos, definidos desde Washington, conflictos resueltos sin verdad ni justicia, silencios impuestos a sangre y miedo. Trump promueve una economía de castigo mediante aranceles, energía y desigualdad. Trump celebra aranceles y la liberación de la producción energética como triunfos nacionales, mientras que para Guatemala estas políticas implican encarecimiento de bienes básicos, mayor presión sobre economías ya frágiles, devastación ambiental en territorios indígenas y campesinos y consolidación de un modelo extractivo sin derechos. La estrategia de seguridad nacional no protege a los pueblos, protege al capital y a los dueños del capital. Y cuando el capital entra a Guatemala bajo esta lógica,
lo hace sin preguntar por comunidades, por ríos, por bosques, por vida digna. La paz como espectáculo narrativo en la mentalidad del gobierno norteamericano es lo que se descubre en ese mensaje de su presidente. En efecto, Trump afirma haber resuelto múltiples conflictos internacionales en tiempo récord. No habla de procesos, habla de resultados. No habla de víctimas, habla de cifras. Esa es la paz del imperio. Rápida, impuesta, superficial. Guatemala sabe lo que significa una paz sin justicia. Los acuerdos de paz firmados casi hace 30 años, sin desmontar las estructuras de poder, produjeron una democracia formal vacía, capturada por intereses criminales. Trump ofrece al mundo ese mismo modelo, que a la larga es silencio sin verdad y estabilidad sin dignidad. Trump, en su mensaje, muestra un Dios al servicio del imperio. Por eso el tono final de su mensaje, hegemónico, triunfal, absolutista, roza lo religioso. Estados Unidos es presentado como la patria de la libertad, la nación más grande de la historia. Ese lenguaje no es inocente, porque sacraliza el poder y legitima la exclusión. Desde Guatemala, este discurso suena conocido. Es el lenguaje de quienes siempre se creyeron dueños del destino ajeno. Pero ninguna nación es grande cuando construye su bienestar sobre la miseria de otros pueblos. En conclusión, estimados oyentes, el mensaje de Trump es una estrategia contra los pobres y también contra Guatemala. La Estrategia de Seguridad Nacional 2025 no busca un mundo más justo, busca un mundo controlado. No busca paz con justicia, sino orden con violencia estructural. Para Guatemala, este documento significa más presión migratoria sin soluciones estructurales, más tolerancia externa al autoritarismo interno, más pobreza gestionada como amenaza, menos soberanía, menos dignidad. Trump llama a esto liderazgo, desde los márgenes del mundo, desde las periferias de la sociedad. Desde Guatemala hay que llamarlo por su nombre: prepotencia imperial. Y frente a ella, la única seguridad verdadera seguirá siendo pueblos organizados. La única seguridad verdadera será la memoria viva y una ética que no se arrodilla ante el poder ni se doblega ante los imperios. Gracias por su atención al programa de hoy. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el Pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.